Saludos, entonces. Cese a la usurpación. Gobierno de transición y después de todos esos dos primeros, elecciones libres. Así iniciamos el recuento de lo que ha sido las últimas 24 horas, las 24 horas que pasan a la historia. Pero antes algo propio del país, el queso guayanés. Quiere casarme algún día, será con una negrita nacida en Santa Lucía. Quiero que ponga chancleta y que sepa cocinar. Quiero no tener la cabeza como chiva de cocoto recién corta. A veces retortijado, como antes tener el pelo. Pues no me gusta el ondeado de la reca tiriniguera. La que ha de ser mi costilla, a quien le dé el corazón. Quiero que tenga la cabeza bien llenita de chicharrón. El día que yo me case, quiere casarme algún día, será con una negrita nacida en Santa Lucía. Quiero que ponga chancleta y que sepa cocinar. Quiero no tenga la cabeza como chiva de cocoto recién cortada. Cuando me vaya para tuyo en busca de ella, tendré una yegua linda y veloz. Que te habla que con la tanga mi grata está donde que vamos mi negra y yo. Cuando te vaya comprate con un cocote y te darle cara si me gustó. No la llevo a pasito de mi territo con locura, pues sí, pues no. Cuando me vaya para el tuyo en busca de ella, tendré una yegua linda y veloz. Que te habla que con la tanga mi grata está donde que vamos mi negra y yo. Cuando te vaya comprate con un cocote y te darle cara si me gustó. No la llevo a pasito de mi territo con locura, pues sí, pues no. Así un poco de lo nuestro para comenzar la semana y esa tremenda voz de Jesús Sevillano, esa bellísima canción. Señores, les saluda Napoleón Bravo, mi Twitter es Napoleón Bravo todo seguidito, luego el Instagram es Napoleón Bravo Oficial, luego está la página que es Gente en Ambiente / lo mejor de nuestra vida, está el Facebook, en el Facebook pueden ver cómo escuchar en este preciso momento Gente en Ambiente a lo largo de todas estas horas. Así estamos comenzando nuestro espacio. Hoy tenemos nada menos que a Franceschi. Vamos a conversar con Alberto Franceschi un ratito sobre, bueno, cuál es la solución. Ya basta de ver lo malo que está, la crítica y demás. ¿Cuál es la solución? Creo que va a ser bien interesante porque si alguien no tiene pelos en la lengua es el señor Franceschi. ¡Ay, Aristóbulo! Hay una maestra que tampoco tiene pelos en la lengua y quiere enviarte un mensaje. El proselitismo, pero ahora eres el campeón del proselitismo. Eres un inmoral, no tienes memoria, vale. Es más, es que no hay manera, no hay forma de llamarte. La otra vez intenté buscar algún adjetivo, pero es que no se te puede dar, porque es que ni siquiera traidor, vale. Es que ni siquiera eso. Hasta los traidores tienen algo de ética. No se te puede decir de cualquier manera, porque con cualquier cosa que te compare, los demás salen ofendidos con la comparación. Eres lo último que pudo parir Venezuela. Eres lo más malo que Venezuela pudo traer. Eres la negación de Andrés Bello. Eres la negación de Fermín Toro. Eres la negación del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Eres la negación de todo lo bueno que ha tenido este país. Y si hoy los venezolanos que han emigrado están fuera dando la talla, y aunque estén barriendo un piso, aunque estén lavando una poceta, lo están haciendo con dignidad, lo están haciendo porque pasaron por una escuela y por un liceo que pudo quedar marcado y tatuado en sus huellas y en sus venas, y que tuvo un educador de calidad. Ahora tú pretendes, para terminar de destruir este país, que no les basta con haber destruido el aparato económico, no les basta con haber acabado con el aparato de salud, es que ahora vienes a terminar con lo que queda con la educación, porque los maestros hasta ahora han sido una reserva moral de Venezuela y seguiremos siendo una reserva moral, muy a pesar tuyo, muy a tu pesar, Aristóbulo. Renuncia, Venezuela no puede seguir con un ministro maula, renuncia. Caramba.
Bueno, señores, esto es lo más destacado de las últimas 24 horas. El G7 acordó ayudar lo más rápido posible a los países afectados por el incendio en el Amazonas, porque no solamente es Brasil. Por otro lado, denuncian que los tribunales militares participan en la tortura contra los detenidos en la dirección de contrainteligencia del narcodictador Nicolás Maduro y su banda. Tormenta tropical Dorian podría convertirse en huracán el martes. Atención, amenaza República Dominicana, Puerto Rico y la mismísima Florida de seguir por el curso en que va. Por otro lado, pánico en Ocumare del Tuy por una explosión de la planta de llenado de PDVSA. El régimen no responsabiliza a Trump. Ni a las lagartijas ni nada. El régimen responsabiliza primero justicia. Muy buenas tardes, mi nombre es Abelardo Izaguirre. Muchos de ustedes me conocen de las redes sociales y de mis plataformas. Para los que no, les cuento que soy un venezolano en el exilio. Un venezolano que salió ya hace 6 años de Venezuela, pero que tiene 10 años trabajando desde el punto de vista de la labor cívica, el rescate de los valores ciudadanos, nombre de mi programa final. Quiero dirigirme a ustedes porque esta iniciativa llevada a cabo por personas que no son políticas, que están fuera del ámbito de partidos políticos y del régimen dictatorial que impera en Venezuela, están impulsando una iniciativa ciudadana. Por eso cuentan con mi apoyo irrestricto. Esta iniciativa, conocida como R2P, Responsabilidad de Proteger, trae por fin llamar la atención de la comunidad internacional sobre la grave crisis humanitaria en Venezuela y la necesidad de resolverla. Los factores internos, tanto el régimen de Nicolás Maduro como la oposición de estos últimos 22 años, lo único que han hecho es sumir a Venezuela en mayores desgracias. Es necesario la conformación de una coalición internacional para llevar la ayuda humanitaria y terminar por fin esta crisis que está afectando a todos los países del hemisferio y que promete ponerse peor si la comunidad internacional sigue sin asumir su responsabilidad en este caso y evitar que esto siga sucediendo. 54 países apoyan a Guaidó, 7 o 10 apoyan a Nicolás Maduro, pero la gran mayoría está indecisa. Necesitamos con esta gestión ciudadana, ciudadanos comunes, sin partidos políticos, a lo largo del mundo, esparcidos en la diáspora, que grabemos este video y levantemos la necesidad de esa comunidad internacional de escucharnos, de saber que hay un problema y tenemos que resolverlo, y los ciudadanos, que somos más, lo pedimos. Gracias a todos, R2P, adelante. Gracias, Abelardo Izaguirre. Déjenme ponerme la lupa de los 40. Ajá, CNN, que por cierto, hubo un seguidor que se está quejando que por qué le damos importancia a CNN cuando no han reconocido a Guaidó. Es que oficialmente las Naciones Unidas no han reconocido a Guaidó, ¿no? CNN será que sigue las normativas de las Naciones Unidas. Los principales países, los democráticos del mundo, la enorme mayoría lo han reconocido. Pero aquí está, CNN está perseguida también por el narcorrégimen, para que ustedes vean. Y por eso es que, para que tengan acceso justamente en Venezuela, titulamos o presentamos el principal titular a esta hora. G7, la invitación sorpresa de Macron provoca confusión. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán llegó a Biarritz. Cuando se le preguntó a Trump sobre esa inesperada presencia, respondió sin comentarios. Otro titular, atención, sismo magnitud 5.3 sacudió a Colombia. Por otro lado, hay protestas, siguen las protestas en Hong Kong. La escala violenta no cesa y ya suman 12 periodistas asesinados en el 2019 en México. Realmente la situación en México en cuanto a la libertad de expresión y demás es terrible, pero no por el régimen de López Obrador, no por los narcos, por los narcos. Por eso cuídense, porque los narcos, es que es algo humano, los narcos necesitan infiltrarse en la oposición. Ahora que el gobierno está a punto de caer aparentemente, ¿no? Necesitan los bolichicos, ¿no?, quedarse con el nuevo gobierno, porque si no pierden todo. ¿Se dan cuenta? Es importante, entonces hay que estar vigilantes, ¿no?, de que no entren. Vamos ahora con el Nacional.
Para el Nacional, el principal titular, Guaidó pide al G7 que crisis de Venezuela sea discutida en la cumbre. En otro titular, los sindicatos para salvar las refinerías casi hay que reconstruirlas. El metro de Caracas no presta servicio en la línea 12 a lo largo del domingo. Salida de venezolanos se incrementa en más de 130%. Más de 130% en la frontera de Perú. Son los tres titulares más destacados a esta hora por el diario El Nacional. Bueno, ven, ahí tengo a Alberto Franceschi, un hombre que ese refrán es que no tiene pelos en la lengua. Seguro se lo se inventó a raíz de un antepasado de él. Seguro, porque es muy viejo, muchísimos años antes de que él naciera. Un hombre muy valiente y que además uno puede estar a favor o en contra de sus posiciones, pero uno está seguro que son unas posiciones que honestamente las tiene, sin ningún dinero por detrás, sin ningún interés X por detrás. Esa es la imagen que yo tengo de este hombre. No, ahora, es un peleón, espero que no me pegue a través de el Sky. Bienvenido, Franceschi. Siempre seguimos exactamente tus comentarios a través de las redes. Ya. La gente está como un poco cansada de las denuncias, o buena parte de la gente. ¿Cuál es la salida? ¿Hay salida? Salida tiene que haber, porque una sociedad no puede sencillamente suicidarse, aunque las hay suicidas. Pero a los cubanos, por ejemplo. Exacto. Ahí tuviste durante mucho tiempo a los alemanes con Hitler, y que los mandaban a la guerra a morirse y luchaban felices y creyendo que estaban luchando por la patria y por una nueva raza. Hasta que la élite que cautivó ese país los llevó a un holocausto, como fue el caso de Hitler y como es el caso de los Castro, donde a pesar de que sean 60 años, bueno, habrán todavía reservas en Cuba, que incluso están reflejadas es acá en Florida, sobre todo. El pueblo cubano es también que está aquí emigrado, ¿entiendes? Y que seguramente levantará las cabezas de la reconstrucción de Cuba. Ahora, lo central es, nosotros llevamos 20 años y medio con esta calamidad llamada el chavismo, y yo creo que ha llegado a un punto, se puede discutir todavía si todavía seguirá el chavismo en el poder, pero todo indica que esta gente ya hizo todas las cosas fundamentales que llevan a un capítulo final de su hegemonía político-militar, policial y delincuencial de la economía y de la política. De manera que, bueno, yo soy de los que espera que no solo hay salida, sino que es más o menos pronta. También es cierto que muchas veces se ha dicho, ya viene, pero es que no sé, uno percibe que hay un lenguaje ahora que ha terminado, por ejemplo, por sepultar todas las propuestas que tengan que ver con negociaciones y elecciones y todas esas porquerías que nos han tenido 20 años a la espera de esas soluciones. Y como que empezó a hablar la pólvora. Parece que la próxima etapa es de confrontaciones internas en una etapa que no te garantizo que sea muy creativa, que digamos. No, se trata de una etapa de descuartizamiento del territorio, de el derrumbe y la separación de pedazos del Estado venezolano. Hay el sino de la fractura territorial está frente a nosotros, y yo lo que creo es que, sin hablar de salidas o no, lo que tenemos delante ahora es que el chavismo llevará a Venezuela por primera vez en 200 años, o quizás desde la Guerra Federal, que es lo más parecido que haya una fractura territorial, nos llevará a una fractura. Habrán pedazos del territorio bajo control del gobierno y pedazos que le van a escapar. ¿Por cuántos meses o cuántos años? Nadie lo sabe. Habrá intervención de potencias extranjeras, habrá presencia de grupos armados de múltiples ideologías. Es decir, es como para temer, porque es una tragedia lo que se avisora. Muy duro lo que estás diciendo. Es mi convicción. Yo he seguido muy de cerca. Mira, cuando ganó el chavismo, yo fui de los pocos que, no te voy a decir que lo dije, eso es tan feo, yo lo dije, pero yo había vivido como izquierdista muchos análisis y tal de eso de prever lo que es
caracterizar una etapa de un régimen o de una sociedad. Y yo recuerdo discusiones de 1970, 71, perdón, 80, 81, sobre el régimen iraní. Y yo recuerdo que en esa discusión yo planteaba en una conferencia a alguien que me hizo una pregunta, ¿pero usted cree entonces que estamos en los albores de que, mire mi amigo, ese régimen no va a terminar? Cuidado si dura décadas, porque está fundado sobre un hecho que quizás se ha desconocido. La gente aguantaba tanques en la calle disparándole balas de tanque, Dios mío, metralladoras esas arriba montadas, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama esa bendita, ¿cómo se llama? Ametralladora, las que usa Maduro en sus prácticas arriba de aquel carromato, los 50, no sé cómo que llaman esa ahí. Chico, perforaban de balas, chico, de este tamaño la gente. Y murieron miles y miles y miles. Y por fin imponen que venga Khomeini. Ese hombre iba a venir hasta que se muriera, como efectivamente ocurrió. El retorno de Perón. Perón, chico, se va porque se muere, pero si no, hubiera estado una década o dos allí. Imagínate tú si hubieran tolerado que Pérez Jiménez volviera. Los adecos fueron muy astutos al impedir que Pérez Jiménez, pero ya cuando Cruzada Cívica Nacionalista es un fenómeno impresionante y que le hacen trampa y lo envainan y lo arrinconan. Si hubieran dejado que Pérez Jiménez creciera, Pérez Jiménez hubiera ganado el poder y ahí sí se sembraba ese señor, porque la gente podía comparar. Bueno, total, te estoy diciendo de que hay una vieja ley histórica según la cual cuando tú montas un régimen como el que estaba montando Chávez, con la complicidad de tanta gente, bueno, era para décadas, no era para 2 o 3 años, y ya llevamos 2 décadas. Ahora, estos brutos de estos 6 años últimos, yo no voy a decir que eran brillantes, ¿cómo se llama?, enterradores de lo de Chávez, que era extraordinario, no, Chávez puso todos los cimientos quebradizos y volubles, ¿cómo se llama?, y sobre todo, ¿cómo se llama?, absolutamente infectos de cuanta porquería se le ocurrió para que un inútil como hiciera lo que hizo el Maduro, pero sobre todo por la presencia detrás del tenebroso amo cubano. Pero este régimen está herido de muerte, ese es un hecho y nadie puede con 2 dedos de frente sostener que tenga algún destino, salvo los fanáticos que siguen detrás de él. Pero ¿por qué no puede ser, como tú decías, que iba a ser Khomeini hasta su muerte, hasta la muerte de Maduro y demás? ¿Por qué no? Bueno, primero, lo de Irán tiene un problema gravísimo, más que el político, el religioso, el fanatismo religioso, que es lo peor que hay. Sí, era un régimen teocrático, sí, pero eso sería hacer una evaluación completa sobre... Pero sí sirve para que mucha gente deje de andar inventando que, por ejemplo, en el Medio Oriente y en los países islámicos puedan tener cabida fenómenos de democratización y, ¿cómo se llama eso? Y primaveras árabes y todas esas porquerías que han inventado. Eso, mis amigos, no cabe en sociedades medievales regidas por la Sharia, la ley corámica y todas estas cosas. Porque allí o manda un dictador férreo o manda un rey o una aristocracia, digamos, de nobles allí cercanos a sultanes y vainas de esas por el estilo. Solamente a los norteamericanos se les ha ocurrido creer que ellos podían montar en Irak una democracia parlamentaria, por favor. Entonces, hay ingenuidades de esas que la humanidad entera paga con una imprevisibilidad enorme. Ahí está atascado. Estados Unidos tuvo que irse, Estados Unidos del Irak, por el disparate de creer que podía instalarse un régimen democrático en el Medio Oriente. No es compatible. La cultura islámica es iglesia y Estado, o religión y Estado van unidos, y nadie puede separar eso. Cuando se inaugura eso en Irán, era que, bueno, habían logrado nada más y nada menos que el reino chiita por excelencia. La tendencia esta, una de las dos grandes del Islam, la tendencia de los chiitas, que se había hecho con el poder, que es un poder de un clero incluso. Más factible es la modificación de las cosas en la parte sunita, porque ellos no tienen clero. Ellos tienen, digamos, alguna figura simbólica, pero el clero como tal, como institución hegemónica de la vida social, es más bien un fenómeno chiita. Bueno, Irak es chiita,
Ok, Mira que pero sí. a pesar de que Venezuela no cuenta con el apoyo que contó Cuba Ujú. cuando se entregaron a los rusos, ¿ok? Una vez que cae el comunismo, bueno, no cayó porque el comunismo sigue ahí, pero la Unión Soviética, una vez que cae Ujú. y fracasa todo aquello y se demuestra que todo era una gran mentira, que todo el dinero lo utilizaban no para dar de comer a la gente, sino para armamentos, y de paso no era muy bueno que digamos, excepto al principio en la carrera espacial, siguió Cuba vigente. Pasaron muchísima hambre. Luego chulearon a los venezolanos, antes habían chuleado a otros como los mexicanos, etcétera, con aquella dictadura que ellos tenían, que era del PRI, la dictadura del PRI, Sí. que creo que van hacia otra dictadura, ¿no? Con López Obrador. Pero bueno, ahí se mantuvieron. ¿Por qué crees que con las presiones actuales de los Estados Unidos y con el hambre del pueblo y con la diáspora del pueblo venezolano, como antes fue la cubana, va a caer esta gente? Si viven justamente del hambre, de someter a los pueblos, de arrodillarlos. Mira, tú tienes, como buen periodista que eres, tienes la virtud de abrir temas, coño, sobre los que se puede hablar ahora. Pero el problema es ese, que necesitaríamos algún tiempo para poder discutir a fondo cada uno de los temas que abre. El tema cubano en sí mismo, Napoleón, merece, imagínate tú, si tendremos, ¿cómo se llama?, claridad sobre una cuestión que sigue debatiéndose desde hace 61 años y pareciera que no tiene fin la discusión. Porque, perdona, Cuba tenía además el apoyo de los intelectuales, ¿no? Y hasta ahora de los llamados gobiernos democráticos que iban a sonreírle a Fidel Castro, que no tiene, por cierto, Maduro, eso también es verdad, ¿ok? Pero ahí están, ahí se quedan. Acabas de abrir otro tema más, porque tú eres especialista en abrir. Coño, pero es que te digo lo siguiente, como cuando uno le decían al principio de Chávez, ¿no? Cuando todavía no se había quitado la caretica de dictador, el primer año, por ejemplo, Sí. decía, no, esto es como Cuba, aquí viene el comunismo. Uno decía, pero nosotros no somos como los cubanos. Napoleón, Los cubanos vienen de una equivocados. dictadura, nosotros de una democracia. Y fíjate, sí somos como los cubanos, tenían No razón. somos. Bueno, ahí tenemos 20 años. No tenían razón entonces y no tienen razón ahora. Cuba es una cosa distintísima a Venezuela. Nosotros podemos estar peor que Cuba, que es otra vaina, pero en realidad el comunismo cubano, más bien ese régimen totalitario castrista de propiedad colectiva delincuencial de Estado del círculo íntimo de Castro, que expropió a los cubanos de toda propiedad para cogerse ellos ese Estado y ese territorio. Bueno, ese tipo de régimen no es el que existe en Venezuela, sino parcialmente visto, porque Venezuela es la tierra prometida de los bolichicos y boliburgueses, es la tierra prometida de Banesco, del de la Polar también, es la tierra prometida de los vagabundos traficantes, de dueños de los bonos de la deuda, de la boliburguesía mayamera que traficó por 20 años con el chavismo. Eso es un régimen un poco distinto a la asfixia de un totalitarismo. Y en Venezuela siguió el capitalismo, solo que se hizo un capitalismo delincuente asqueroso y no como el de Cuba, que es un capitalismo de Estado, o quita del capitalismo, un estatismo a ultranza que dictaminó, chico, la esclavitud colectiva. En Venezuela... Ok, estoy de acuerdo contigo, es para sacarte un poco, jalarte un poco de la lengua. Además, ¿cómo se llama? Fidel Castro llegó con las armas. Chávez tuvo que llegar por el voto y empezar. ¿Tú sabes el secreto de todo esto? Déjame terminar. ¿Hubo o no hubo revolución? En Cuba hubo una revolución. Demolieron el Estado y construyeron otro. Sí. En Venezuela no hubo tal cosa. En Venezuela tienen 20 años tratando de remendar mal remendado y de agravar todo el dominio de la clase política. ¿Es distinto? Y a diferencia del pueblo cubano, que prácticamente en los 2 primeros años, los que no estaban con Fidel Castro eran fusilados o eran llevados a cabo concentración porque hubo cambio. El pueblo venezolano ha estado desde aquella famosa manifestación con Mis hijos no te metas en la calle luchando.
y peleando. Y cada vez que los convocaban, salían. Eso es verdad. Pero llevan 20 años. Sí, pero denota que no hubo nunca una imposición. Por supuesto que la hubo a rajatabla, pero nunca hubo una asfixia tal que impidiera que los venezolanos siguiésemos contra el gobierno. El problema es que nos han traicionado los nuestros. El chavismo hizo su papel de cogerse esa vaina, de cogerse el país. Lo que no estaba previsto es que los Henry Ramos, los Caprilitos, los Borges sirvieran nosotros de justificadores históricos de esta torta de régimen, porque el chavismo no se explica sin la MUD. El chavismo, y digo bien sin la MUD, la coordinadora peleó y hasta votó a Chávez para el carajo el 11-12 de abril. Que después la propia Fuerza Armada que lo saca, lo vuelve a meter, es otra historia. Pero la MUD nació para justificar el régimen chavista. De eso habló, por cierto, nos habló hace 2 días Antonio Sánchez, de la diferencia entre la coordinadora y la MUD. De eso justamente nos habló. Debe haber dicho algo sensato. Como tú, lo mismo que estás diciendo tú. Lo mismo que estás diciendo. Porque escucha, leímos muchos libros igual que... Entonces, Antonio es un tipo muy inteligente. Seguramente percibió la diferencia sustancial que existe entre aquella coordinadora que sacó a Chávez, chico. A la gente se le olvida que Chávez lo tumbamos una vez. Claro, ahí viene el problema de las élites, Napoleón, que un poco conversamos antes de iniciar la grabación, que era que, bueno, unos decidieron que era Carmona, y los mismos que decidieron que era Carmona dijeron, no lo apoyemos más, y quedó el hombre, chico, con el rabo al aire. A las 24 horas estaba solo. Yo te quiero contar una anécdota que pocos venezolanos conocen, o por lo menos para que me ayuden a valorar el papel de muchas personalidades en Venezuela, o de algunos por lo menos. Yo estaba en Miraflores, o bien me sacan los chavistas, cada vez que pueda me sacan a mí, que estaba con el cura Porras, en el pasillo ahí de la vaina de Miraflores, ¿no? El día del gol. Yo fui como cualquier venezolano avispado que quería saber por dónde iba aquello, ¿no? Bueno, quise entrar a ver a Carmona para decirle unas cosas que les había dicho días antes en el Country Club, con precisamente el Gordo Marín. Cuando le explicábamos a Carmona, Carmona, no puede usted pasar de la chancleta a la aristocracia. Usted que quiere ser presidente, eso no debe, mire, Carmona, es muy jodido que se pase a la presidencia Fedecámara, una institución que se supone tiene el apoyo de un vasto sector del pueblo o de un sector importante del pueblo llano. No, que él no quería, sí quería. Bueno, llegan ese día y lo ponen. Bueno, chicos, yo salgo de esa reunión que hubo ahí como a las 12 del día y llamo a Jorge Olavarría. Y le digo, mira, Jorge, este hombre, chico, no le veo pasta para aguantar sino algunos pocos meses. Este hombre no va a durar mucho, le digo yo. Me dice, ¿qué 3 meses ni qué meses, chico? Ese hombre no dura 48 horas. Duró 47, chicos. No sé cómo lo supo, pero 47 horas duró. Olavarría sabía, era de esos lúcidos políticos caraqueños que sabía dónde estaba parado, con profundas equivocaciones. Él era uno de los que había apoyado a Chávez para llevarlo al poder, por supuesto. Pero así como lo llevó, renunció al día siguiente cuando vio la primera conformación del gobierno. Los desrenguados dicen que es porque no lo metió ministro. A lo mejor es, precisamente sí, los ministros también denotan las intenciones que tú tienes para conformar una orientación de gobierno. Y al verse de golpe que todo lo que le había dicho al tipo le había mentido y que él no iba a ser una persona que iba, ¿cómo se llama?, a diseñar la política exterior, derecho tenía que cambiar de opinión radicalmente como cambió. Y fuimos los dos, él y yo, solamente él y yo en la constituyente, los que echamos vaina pareja. Porque el negro Fermín con sus modulaciones y sus, digamos, melifluas expresiones siempre se quedó así como de segundo término. Y el amigo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba aquel jurista, chico? Un constitucionalista. Sí, que empieza por C, su apellido. Alan. Ah, no, tú hablas de Alan Bruber Carías. Alan Bruber Carías. Era el 4º constituyente electo por circuito nacional como yo y como Olavarría Fermín, que ayudaba a los chavistas y sobre todo al Gordo Escarrá a sacar algo mejor de aquellos mamotretos de la constitución, del proyecto constitucional chavista. Y muchos artículos él los votó. Yo no voté por ninguno, sino por uno solo. Adivina cuál fue.
Bueno. Los delitos de corrupción no prescriben. Ese fue el único que yo voté. Estoy de acuerdo. Bueno, bueno, pues esa es otra historia. A ver, aleje la cosa, nos perdemos hablando de 100 temas, nos vamos al cipó. A ver, comunismo cubano en Venezuela no hay. Primero porque es otro país, segundo porque es otro régimen, tercero porque no hubo revolución como la castrista, no hubo una destrucción del Estado de la Cuarta, hubo una modificación cada vez más sustancial que todavía... Una modificación o una prostitución, de lo peor lo agravaron. Modificación, digamos, prostituyente desde el inicio mismo en que Chávez se monta. Ahora, eso no estaba escrito que iba a ser así, porque el Chávez, que tenía un raro instinto para el poder, él había conservado, chico, mira, figuras como Michelena y Rangel no eran, para los 2 primeros años de Chávez, las garantías de un curso totalitario, sino de lo contrario. Yo incluso llegué a decirlo en un discurso de constituyente, mientras Michelena y Rangel estén ahí, yo puedo dormir tranquilo, porque pues sé que no hay. Me perdonas, pero te hay que diferenciar, Rangel. Hay que diferenciar, claro, por supuesto. No hubiera dicho eso si no hubiera sabido antes que el Rangel era de una catadura distintísima a la de Michelena. Michelena, de verdad, no solo lo demostró, se fue por el carajo, chico, del gobierno Michelena. Pero el Rangelito, Dios mío, ese es peor que el peor que uno se hubiera podido imaginar, porque es el alcahueta, por definición, de todas las tropelías que han hecho los, ¿cómo se llaman? Los bicharracos estos del poder. Ahora, ¿dónde estábamos? La Revolución Cubana parió un régimen que es el que todavía sigue allí como monarquía comunista. Que eso es otra cosa. Los comunistas lo que son unos monarcas. Así es, así es. Y eso se ha hecho habitual. Si Maduro pudiera, y por ahí anda promoviendo al gordito imbécil hijo de él, si pudiera dejar al hijo, carajo, de sucesor, lo dejara. Bueno, pues es una manía. Bueno, en China no se conoció un hijo de Mao con aspiraciones, pero quería dejar a la mujer, Mao. Y tú ahí alzada con la llamada Van de los Cuatro, la vaina es que ya... que tuvo que meter la presa. La presa porque era una ambiciosa ilimitada. Pero el Checheuco, todos esos tipos, sí, son aspirantes a monarca. Bueno, pero fíjate tú, la caída de la Unión Soviética significó que se acabó el comunismo como eje histórico para muchas mentes y propuestas institucionales del mundo entero. Todavía en Venezuela se cree que Putin es comunista, por ejemplo. Nada que ver. Putin representa los intereses del pueblo ruso, monárquico zarista, y bueno, él es el nuevo monarca. Andan rezando, tú lo has visto a Putin rezando con su Biblia ortodoxa, ¿ves? Eso es muy distinto al ateísmo gobernante del Partido Comunista anterior, que es el cerebro más tenebroso de Rusia porque era uno de los jefes de la KGB y que con todas las mañas habidas y por haber de la excrescencia parasitaria de la peor especie del comunismo ruso logró mantenerse en el poder con las mafias a las que le dio todo el poder de la economía de Estado y se la cogieron y se la robaron los burócratas estos del partido de Putin, no me cabe la menor duda, pero no es comunismo, ahí hay capitalismo y del crudo, hay capitalismo del crudo. Igual que en China hay capitalismo. Igual que China, que es otra creencia pero el falsa. Partido Comunista es el que manda políticamente. Escúchame, el Partido Comunista viene a cumplir un papel, Napoleón, que para poderlo entender habría que por lo menos pasearse por nociones generales de la historia china. Esta gente tiene 30 siglos echando vaina en el llamado Imperio del Medio, allí en esta zona del mundo. 30 siglos. 21 de los cuales es con unas dinastías. 156 emperadores, 13, 14 dinastías que duraban 200, 300 años, ¿entiendes? Muy bien. ¿Qué es el Partido Comunista? Es la burocracia, los allegados a una aristocracia gobernante, que el viejo Marx explicaba eso, llamado el modo de producción asiático. El modo de producción asiático es una mezcla rara de capitalismo con gestión burocrática. Pero se equivocan los que creen que estoy hablando de burócratas, piches y ineptos y de bicharracos estos como los que cargan chalequitos chavistas. No, el burócrata chino es un carajo eficientísimo. Mira, para llegar a la cúpula del Partido Comunista Chino se necesita haber dirigido
medio millón, 1 millón, 2 millones, 10 millones, 20 millones y hasta 180 millones que dirigió el Xi Jinping antes de dirigir los 1.300, 1.400 millones. Es una aristocracia, como dijeran los de PDVSA, ¿cómo la llamaban? Una burocracia PDVSA que le tenían un nombre, la meritocracia. La burocracia china es una meritocracia de tipo eficientísimo y ahora la inmensa mayoría son billonarios o por lo menos, digamos, propietarios de centenares de millones de dólares. Apasionante lo que estás diciendo, e interesantísimo. Llevamos 25 minutos escuchándote, pero la pregunta inicial, exactamente por la forma como tú hablas y tus conocimientos, ¿ok? ¿Hay salida? ¿Cuál es? Sí hay, y es mucho más pronto de lo que imaginábamos, aunque la tal salida, yo hablo de la salida del chavismo. Lo que es difícil concebir es cómo se nos viene la nueva etapa. La salida es a tiros, y van a haber varios núcleos privados, lo que se llama por guerras proxy, es decir, guerra a través de otros. Ahí están armándose, ¿cómo se llama? Grupos armados interesantes, financiados por compañías que las pagó alguien. Estados Unidos, ni las potencias de capitalista Europa van a meterse, así como aquí están los marines y desembarcamos. Esa etapa pasó. Las guerras en Libia, en Irak, en Irán, ¿cómo se llama? En Afganistán, hace tiempo, y en Siria mismo, ya tienen las características de estas llamadas guerras proxy, guerras a través de otros. Eso no es una práctica nueva. Cuando, por ejemplo, ocurre, ya va a decir que me fui otra vez, no, ya vuelvo, cuando la guerra de Crimea, por ejemplo, además guerra de Crimea, es la guerra utilizando el Imperio Otomano, ¿cómo se llama? Alemania y Austria-Hungría utilizan a su aliado otomano para declararle la guerra a Rusia en el sur de Rusia, ¿verdad? Ok, es una guerra por otomanos interpuestos, pero lo que estaba incubándose era la propia guerra del 14 entre la potencia Alemania-Austria contra la propia Rusia y los zares. Bueno, eso de hacer guerra a través de otros, eso es muy viejo. Ahora no se hace a través de países, se hace a través de compañías privadas. Allá Pablo Medina hablaba hace poco, 2, 3 días, con Bailey, 4 días, de que había una compañía que tiene ya 15, 20 mil tipos organizados. Hasta pidió real para que la anoten en una cuenta bancaria para los gastos menores, porque los gastos mayores ya estarían garantizados. Eso se lo oí yo a Pablo Medina, celebrado por Bailey. ¿A qué debemos atenernos? ¿A que eso efectivamente sea cierto? No crean que es un disparate. Eso puede ser la lógica de los acontecimientos. Que empiece una guerra de usura territorial, porque el chavismo ya la impuso, con la presencia del ELN y de la FARC gobernando el Estado Bolívar, el arco minero y toda esa varilla. Por el Hezbollah, que tiene 4, 5 años, 8 años en Venezuela, por la presencia iraní, que tiene proyectos secretos que no quieren ser detectados por la CIA, están presentes en Venezuela. O sea, sí. Ahí van a haber entonces muchas sorpresas en esto de quién controla qué. Mira, yo siempre recuerdo una conversación que tuve con el nunca bien ponderado Pirujo. ¿Te acuerdas de él? Sí, cómo no. Bueno, el señor Escobar Salón, que en paz descanse, yo lo fui a ver unos días antes, me invitó a su casa, unos días antes de venirme al extranjero. No, eso fue antes, hace como 10 años. Yo voy a la casa de él y entonces en la conversación me dice, yo te quiero mostrar, chico, una cosa que tengo, un librito que yo escribí. Me saca a la biblioteca y me da un librito pequeño, me dice. Y me lee, él mismo. Venezuela, de continuar el chavismo en el poder por los próximos 10 o 15 años, ya se cumplieron, quedará reducida como un tronco a la deriva en el mar Caribe, su centro norte costero. Todo el occidente perdido con Colombia y todo el sur y el oriente perdido con Brasil. El tipo preveía y había sido diplomático y conocía de la historia de las apetencias de los vecinos. Venezuela puede ser descuartizada. Es que una de las creencias que tenemos falsas, digamos, fantasiosas que tenemos los venezolanos, es que nuestra nación es eterna. Bueno, es eterna mientras los propios venezolanos no resuelvan acabar con ella. Porque la historia de las naciones es la historia
de los fracasos, de sus impases, de sus naciones. Y pueden estirarse, encogerse, etc. España, fíjate tú conoces España igual o mejor que yo, y ahora resulta que los catalanes benditos tienen un siglo y pico empeñado en fracturar España, y los vascos también, etc. A lo mejor no lo logran, pero tentaciones no les han faltado en la bendito Estado de la Autonomía para hacer estallar la nación española. Felizmente también hay una reacción de recomposición y de factores políticos que luchan por la unidad histórica de España. Si tú ves la historia de la pobre Hungría, por ejemplo, que era de este tamaño, quedó reducido chico así, ¿entiendes? Después de la guerra. O sea, los magiares eran una población bastante extendida y la Carajazo limpio la redujeron a su mínima expresión. De manera que los pedazos que Turquía, eso parece un chicle, donde fue y como vino. O sea, las naciones no es verdad que se instalan para la eternidad. Venezuela puede ser reducida a la mitad de lo que es actualmente si no nos avispamos, porque los vecinos son más fuertes o por apetencia de potencias terminan, chicos, instalando unas guerras de proxy, unas guerras por intermediario que hagan perder todo sueño de que podemos conservar la unidad territorial. Lo que yo más le he criticado al chavismo siempre es esa perniciosa maldición que le ha metido en los huesos a los venezolanos, de que no pueda controlarse el territorio nacional por vía de su Estado. El Estado venezolano es un Estado fallido, y este señor, creo que fue el Pence, que dijo una cosa elemental: un Estado fallido es aquel Estado que no tiene fronteras. Exactamente, no tiene fronteras. Entonces, la nueva etapa de la lucha política en Venezuela tiene que tomar en cuenta que nuestro territorio está en rebatiña, está en apuestas múltiples de factores de todas clases. Entonces tú me dices, ¿cuál es la salida? La salida es que logremos mantener el territorio y que mediante una unidad de alguna institución armada logre efectivamente que los venezolanos sigamos siendo la nación que hemos sido con el 1.000.000 de kilómetros cuadrados ese. Por eso yo siempre fui partidario de un golpe militar contra el chavismo, porque la institución de la Fuerza Armada podía, en mi visión casi ficticia de la realidad, de que pudiera conservar esa unidad del territorio. Es más, para conservar el vicio, todavía es posible que una fuerza militar, si fuesen coherentes, deberían dar el golpe para evitar la fractura del territorio y la liquidación de las Fuerzas Armadas como garantías de la nacionalidad, porque eso es lo que está en juego, de manera tal que yo abogo porque exista tal salida militar. Si ya no la hacen, porque no les da la gana, porque todos son una manga de ladrones, ¿bien? Bueno, entonces, esperaremos quién es el que va a hacer la rebatiña, o si va a ser una rebatiña resultado de un pacto de paz futuro entre 4 o 5 factores que se caigan a tiro. Las desgracias para el pueblo venezolano. Les tengo la mala noticia que están aún empezando. Bueno, gracias, bien interesante como siempre tus conversaciones. Invita por favor a la gente que también te escuche en tus programas, por favor, para antes de despedirnos. Dios mío, qué rápido pasó esto. Bueno, y tenemos 32 minutos conversando. Ah, sí, mira tú. Sí. Mira, Napoleón, desde que sacaste aquellas excelentes videos con Pérez Jiménez, cuando yo aprendí por fin qué había sido la dictadura de Pérez Jiménez, yo siempre te agradecí tu acuciosidad periodística y tu habilidad absoluta para poner a hablar a los protagonistas. Para mí es un honor que el mismo que entrevistó a Pérez Jiménez me entreviste a mí. Déjate de tonterías. Para mí es un honor que estemos conversando y que atiendas mi llamada. Ok, hasta pronto, Napoleón. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno, muchas gracias de nuevo a Alberto Franceschi. Nos vamos a ir. Ajá, pero nos vamos a ir con un viejito que sabe disfrutar la vida de verdad. Antes, gracias a la gente que ha hecho posible, en especial, estos minutos de el análisis de la historia de las últimas 24 horas, y en el caso de Franceschi, todo un análisis de las últimas décadas del país. Ángela Sagua y su libro En nombre de los pobres los multiplican. Bernardo Jurado y su libro La fragancia de la rebelión. Carlos Rangel y su libro La Venezuela imposible, y la gente de Aptitud Answear en el centro comercial Magnolia Shop en Coral Spring. Gente seria, de primera,
excelentes productos y los precios realmente asequibles. Todo lo que tenga que ver con el baile, todo tipo de baile. Bueno, gracias a ellos tenemos 24 horas por Bravo 24, voz de la libertad y de la democracia. Les recuerdo, mi Twitter es Napoleón Bravo, todo pegado. El Instagram es Napoleón Bravo Oficial. Está la página que se llama Gente en Ambiente / Lo Mejor de Nuestra Vida, y en mi Facebook, Gente en Ambiente, ustedes pueden ver cómo escuchar en estas horas justamente el programa Gente en Ambiente. Será entonces, señores, dentro de 24 horas y les invito a bailar.